Ah, sí. Me hace falta Sí, usted. yo voy a venir. A ver Sino si que viene Alberto una vez, Franco ¿no? dice que ya no lo deja hablar. Es Dice verdad. que don Jaime no lo ¿Desde deja. cuándo está que no? A esa No, ya hora? tiene como 20 Un días. mes. Un Lo que mes. pasa y es que medio. ya esa hora Roberto estoy en una Gómez, actividad. dice de Alberto Franco, que entre Roberto Gómez, Wendy Jaime no lo dejan preguntar ya. Es verdad. Es verdad. Terrible, ¿no? Muy Pero bien. bueno, así va aprendiendo. Sí, Así. un abrazo. Yo. No. Bienvenidos a su segmento de educación financiera del programa Diálogo por Radio I99. En esta entrega abordaremos un tema tremendamente interesante que es sobre los gobiernos familiares, todo lo que es la estrategia de sostenibilidad de las empresas a nivel de la institucionalización de los manejos de una familia empresaria. Y para eso tenemos invitado el día de hoy a Roberto Salas Guzmán, que es un profesional destacadísimo. Él es máster en administración de empresas, ha tenido una larga historia e interesantísima historia de vida corporativa. Actualmente es presidente y fundador de Succession, que es una empresa especializada en gobierno corporativo. Anteriormente, él había tenido alrededor de 30 años de carrera ejecutiva en el mundo de las empresas multinacionales. Posteriormente, en el Ecuador, estuvo en el consejo directivo y fue vicepresidente del consorcio Novis. Adicionalmente, él es miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Negocios de la Escuela Politécnica del Litoral, la SPAE. Es miembro también del Consejo Consultivo de el Social Area del World Business Council for Sustainable Development. Entre agosto del 2021 y noviembre del 2023 fue asesor presidencial en temas de asociaciones público-privadas y adicionalmente secretario de inversiones público-privadas del gobierno ecuatoriano. Roberto estudió en el IDE, en Kellogg, en Wharton y en la Harvard Kennedy School. Por tanto, es un profesional de altísimos quilates quien nos ha honrado con su presencia el día de hoy. Bienvenido, Roberto, a este espacio. Oye, para mí es un enorme placer poder estar aquí. Gracias, Roberto. Y contigo queríamos tratar un tema que nos parece muy interesante y que efectivamente inquieta a todos. Cuando se habla de gobierno corporativo, de gobierno en la empresa familiar, perdóname, los de a pie queremos saber qué es esto. Exactamente. Oye, primero un saludo a la audiencia. Y yo creo que tu pregunta es la más importante para poder desmitificar todo este concepto en algo que sea digerible, algo que sea sencillo. Y cuando se usa la palabra gobierno, se piensa que normalmente los países se gobiernan, pero las empresas o las familias no. Y la verdad es que cuando uno define más específicamente lo que significa la palabra gobernar, se va entendiendo mejor. Y gobernar no es otra cosa que dirigir a largo plazo, dar una dirección a largo plazo, tomar el control de tu destino, de lo que quieres ser en 5, 7, 10 años o 20 años de aquí para en adelante. Y cuando se define esto así, el gobierno aplica para todos, incluso para las personas que nos necesitamos autogobernar porque también tenemos objetivos de mediano y largo plazo. Entonces, si gobernar es dirigir algo o alguien a largo plazo, ¿cómo se estructura todo un esquema, todo un sistema para que ese largo plazo se cumpla? Y es ahí donde viene el concepto de la gobernanza empresarial. Y la gobernanza empresarial no son otras cosas sino definir ciertas normas, ciertas políticas, ciertos procesos, definir ciertas instancias o entes y actores para que cuando se interrelacionan todos estos entre sí, la empresa, en este caso, pueda llegar al rumbo establecido, a la dirección establecida en el largo plazo. Y para eso se requiere no solamente fijar una dirección, sino asegurar que el día a día va para allá. Entonces, gobernar significa dirigir y controlar. Dirigir, fijar un rumbo, controlar, asegurarse que el día a día va en ese rumbo,
Y por otro lado, establecer que las interacciones de todos los actores que están dentro de ese sistema puedan hacerlo de la mejor manera. Pero ¿cómo hacemos eso? Porque lo que tú dices suena muy interesante, y perdona si lo refiero así, de la parte teórica. Ahora, tú mencionaste políticas, procesos, reglas. ¿Qué son? ¿Cómo las articulamos? ¿Para qué sirve? ¿O en qué, de tu experiencia tan vasta, hacia dónde deben estar enfocadas todas esas políticas, reglas, para que un proceso de gobierno familiar y esa perspectiva de largo plazo, que ojalá la tuviesen nuestros gobernantes en la política, se traduzca en la familia, que el día a día va trabajándose a esa meta de largo y mediano plazo? Oye, el concepto de institucionalización o de instituciones, que son fundamentales para poder establecer un largo plazo y llegar a esa dirección deseada, se estableció ya hace algunos años, y hay algunos economistas que han ganado premio Nobel por justamente descubrir o explicar mejor el cómo esa institucionalización está directamente relacionada con el crecimiento económico, con la prosperidad de las empresas. Hay uno específicamente, que se llama el profesor Douglas North, que estableció que el principal elemento de una institución es reducir la incertidumbre. El segundo elemento es que todos esos esquemas que yo acabo de mencionar ayuden a tomar mejores decisiones. Y para tomar mejores decisiones es dominar los riesgos importantes o los impactos importantes que están detrás de cada decisión. Y un cuarto elemento, no menos importante, es el de apoyar para que esas decisiones tengan la aceptación de los actores que son impactados. Por lo tanto, hablando de cómo es el círculo virtuoso de esto, es no solamente definir una dirección a largo plazo, sino también tomar las mejores decisiones posibles, conocer los riesgos con prudencia y con proactividad, y a su vez establecer los esquemas necesarios para que esas decisiones sean aceptadas de la mejor forma. ¿Cuántas decisiones que se toman en las empresas luego no ocurre nada? ¿Cuántas decisiones que ocurren en las empresas se olvidaron de elementos fundamentales de riesgos, positivos o negativos, que hacen de que esas decisiones no lleguen a los puertos deseados? Entonces, todo este esquema está dado por ciertas capacidades que se tienen que desarrollar. Primero, es una capacidad de poder estructurar el cómo se toman las decisiones en una familia empresaria, en una empresa, como queramos llamarla. Esas decisiones, para poderlas dominar, es necesario tener conciencia si se tratan de decisiones operativas, que requieren temas fáciles, tácticos, y que pueden ser resueltos por impulsos o por temas más de sentido común, o las decisiones estratégicas, que son estructurales, de altísimo impacto, irreversibles muchas de ellas, o si son reversibles cuestan muchísimo, en las cuales es necesario trabajarlas con pensamiento más lento, con procesos de mayor dominio, no solamente de la información, sino también de sus riesgos y sus posibles impactos que pueden existir. Entonces, la gran capacidad que debe existir en una buena institución, con una buena gobernanza, es saber diferenciar para que decisiones estructurales no se tomen por impulso, o decisiones fundamentales de negocio no se tomen el día domingo en el almuerzo de la familia, por ejemplo. O que decisiones que pueden ser resueltas muy fácilmente, porque son tácticas, son más operativas, no tomen demasiado tiempo, cosa que se hace más lenta la empresa y obviamente tampoco prospera. Interesante lo que sostienes, y realmente ir a ese proceso como el que señalas, que tiene dos vertientes, una estrechamente ligada a la otra, que es lo operativo, táctico, y lo estratégico. En tu experiencia, Roberto, ¿cómo conduces a una familia para que genere sus propias reglas, distinguiendo qué es lo estratégico, qué es lo operativo, y
también me gustaría que compartas lo que tú has visto en el proceso de convencimiento en los grupos familiares para que se acepten esas reglas. Oye, déjame contarte una anécdota más bien, Por favor. que puede ser más fácil incluso de ser entendida. Y la respuesta: cuando yo tenía 34 años, yo fui nombrado gerente general de Plastigama y al mismo tiempo de Eternit, de esa época. Eran dos empresas del grupo Nueva. Y obviamente el sistema de distribución de la empresa, que ya tenía muchos años, la empresa tenía en esa época ya más de 40 años, estaba dirigida por los fundadores de las empresas distribuidoras, todos mayores, de la misma edad del que me había antecedido. Era un señor de sobre 65 años, muy respetado en la ciudad, en el país. Pero al venir esta nueva generación, algunos distribuidores, uno a uno, se me acercaban a decir: Roberto, me gustaría, dado que viene un cambio, que se está dando un cambio generacional en el grupo suizo, me encantaría pasar a hacer la transición a mis hijos para que sean los que manejen las empresas, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué me sugieres? Y en esa época se me ocurrió decir lo que era lo más obvio posible, pero también con cierta prudencia. Y mi recomendación fue de que, ¿por qué no sueltas las manos, pero mantienes la mirada? En otras palabras, y ya con el tiempo, eso se puede interpretar como librarse del síndrome del fundador, que muchos le llaman el síndrome del emperador, ¿no? Y dice, hay muchos empresarios, y esa es una de las grandes limitaciones que tienen las empresas, en que los empresarios que han venido 30, 40 años, les cuesta soltar para iniciar esa transición. Porque creen que no hay vida después de ser el número 1, 2 y 3 de la empresa. Y la verdad es que no solamente que hay vida, sino que hay mejor vida si se da este esquema de soltar las manos, es decir, soltar la operación diaria, pero mantener la vista, es decir, mantener la supervisión en las decisiones más importantes. En otras palabras, es como iniciar esa transición del operador al estratega mentor. Cuando eso se da en estas empresas, el potencial de que la transición sea mucho más fluida y que normalmente venga con más valor de por medio por la actualización que tienen la generación siguiente, es asegurar no solamente que la empresa perdure, sino que prospere. Y normalmente más de lo que se ha hecho en la primera generación. Qué interesante lo que comentas, y a partir de hechos reales que son parte de tu vida y de tu experiencia profesional. Roberto, y oyéndote, me surge una inquietud, y creo que la de nuestros oyentes va a coincidir con la mía. Eso significa que el primer planteamiento que debe hacerse el fundador de una empresa es hasta dónde estoy dispuesto a renunciar a lo que soy o a lo que creo que soy, y distanciarme, desdoblarme de lo que es la empresa. Porque lamentablemente mucha gente que funda empresas tiene una confusión, tiene mezcladas su vida personal, su vida empresaria, y cree que no hay nada más que fuera de la empresa. Sí. Entonces, de tu experiencia, ¿coincidirías que el paso fundamental es la toma de conciencia por parte del fundador? Yo diría que sí. Y normalmente cuando el fundador toma la conciencia en eso, la transición es mucho más fácil. Yo he visto también casos, que ocurre todo lo contrario, donde ese apego al poder, a tomar las decisiones de las unas y las otras que mencioné, de las tácticas y las relevantes, lo que conduce es, con el tiempo, es a una fricción. Es una fricción entre la nueva generación, que trae ideas nuevas, y el apego al éxito de un anclaje en el pasado, que pocas veces se migra hacia las evoluciones tecnológicas de hoy, y en donde esa fricción normalmente no es una tensión constructiva, más bien una tensión negativa que normalmente termina mal.
Eh, Déjame contar otra anécdota. No, y eso creo que nutre mucho, por favor. Que me parece muy bien. Esta es la vía en Chile, donde estuve muchos años dirigiendo una empresa con sede en Chile. Y era necesaria una transición. La nueva generación estaba muy deseosa de asumir otros roles, se sentía subutilizada. Algunos incluso estaban saliéndose porque no tenían esa oportunidad. Y llegó un momento en que en una situación compleja, por un tema de mercado propia de esta empresa, hubo un directorio que le pidió expresamente al presidente y accionista de que se reinventen sus roles, de tal forma de que lo que a él más podía a sus 75, casi 80 años aportar, no impida que la nueva generación pueda implementar todos los esquemas que se requieren con mayor agilidad o y actualicen las tecnologías y las estrategias. De tal manera que le dieron dos roles. El rol de las relaciones con los clientes internacionales, que eran muchos, una empresa que exportaba casi el 70% y tenía unas relaciones fantásticas con los principales de estas empresas del Asia fundamentalmente. Y un segundo, que era manejar la formación de nuevos líderes. Y a través de estos dos roles, él tenía tiempo suficiente para estar ocupado, para estar haciendo algo importante, pero sin embargo, se dejaba espacio para que un nuevo equipo pueda establecer la operación del día a día. Pero no todos los fundadores tienen ese espíritu de desprendimiento. Sí, voy a ponerlo de otra forma. El síndrome del fundador, que muchos le llaman cuando es severo, el síndrome del emperador. Es decir, el emperador dice, yo fundé esto, de aquí nadie me saca. Y se genera esas tensiones, muchas veces con resultados positivos, otras veces con resultados no tan buenos, porque bloquean el potencial. Sin embargo, cuando existe esa conciencia de que los tiempos están cambiando, de que los nuevos están buscando oportunidades, si no se las dan, se van. Y probablemente tu empresa comienza a declinar si es que no te adaptas. Y si se da ese esquema, ya cuando te das cuenta y comienzas a soltar, es demasiado tarde. Por eso a mí me gusta hablar en este sentido. Si tú has creado un legado importante, un legado de valor en el patrimonio de los negocios que fundaste y que es muy importante reinventarte para que lo que fue de un visionario, el crear ese legado, puedas tener la sabiduría basada en cierta dosis de humildad, de decir, es tiempo de focalizarme en algo para dar oportunidades a otros. ¿Por qué digo focalizarme en algo? Porque creo que el error también de las nuevas generaciones es que al fundador, que puede ser el papá o la mamá en ciertos casos, se les quiere mandar a hacer cosas que para ellos no les llenan al 100%. Y por lo tanto se creen que después no hay vida. Y eso es un error también. Lo que hay que buscar es una complementación en la cual la nueva generación tiene un nuevo rol más importante y la generación que creó el legado con sabiduría poder establecerse o reinventarse en nuevos roles de la empresa para que siga aportando, pero de una manera más inteligente. So pena de separarme del hilo conductor de la temática central que nos ha unido hoy día. Sin embargo, me parece que no puedo dejar pasar a un comentario que tú hiciste que me pareció tremendamente importante, y es que si las empresas no se reinventan y si las empresas empiezan desde su fundador a la alta dirección a bloquear las iniciativas de gente valiosa, estos se van. Y no podemos pensar que las empresas solo se manejan por los dueños, por parte de los dueños, sino que requieren de cerebros, inteligencias y aportes de terceros. En esa línea, cuando tú armas todo este esquema de estrategias a largo plazo, de visión, misión de la empresa, aunque ahora se le llama un poco diferente, también debería estar pensado por el fundador si la empresa está obligada a dar trabajo a los miembros de la familia o la familia es
accionista y nada más. Eso es una elección. Yo conozco de ambos casos. Conozco de empresas en las cuales, o de grupos empresariales, que ya dejaron de ser empresa familiar y hoy son familia empresaria. A largo plazo, eso es importante reconocerlo, a largo plazo, lo que empieza como una empresa familiar, normalmente se convierte muchas veces en un consorcio, un conglomerado de algunos negocios, donde probablemente la primera empresa familiar es solamente una parte y no necesariamente la más importante. Por lo tanto, es una decisión de la misma familia que en comunicación abierta define cómo quiere que la familia participe y en qué condiciones. Hay casos en los cuales hay familias empresarias en los cuales los miembros de la familia no operan, van a juntas directivas o consejos consultivos. Ya podemos dar una diferencia que consiste en la una y en la otra, pero no operan para profesionalizar la empresa. Y hay otras que hay buenos ejemplos también que funcionan muy bien, en donde la familia que tiene procesos de selección de terceros también abren procesos de seleccionar miembros de familia que pueden entrar a trabajar en la compañía. Pero entonces tú ahí hablas de meritocracia. Tiene que hacer, eso es súper importante lo que mencionas, porque hay una matriz que desarrollamos en la firma, en Succession, en la cual puede existir un altísimo deseo de un miembro de la familia de ser parte de la empresa, pero no tiene las competencias o capacidades. Entonces, el óptimo es cuando los dos son positivos. Hay alto deseo y hay también una alta capacidad. Negar ese acceso muchas veces es complicado y es mejor aprovecharlo. Y hay familias empresarias muy exitosas en el país donde eso se da. Y muy grandes además, no solamente empresas medianas o pequeñas, sino empresas muy grandes donde eso se da. El problema es cuando hay alto deseo, pero no hay capacidad. Y los padres o los que toman las decisiones no tienen la capacidad de dar las malas noticias. O no tienen los procesos sobre el cual la misma persona se dé cuenta de que lo que está aspirando es un tema más de ego o de bienestar y no necesariamente de la realidad. Entonces, normalmente hay protocolos o hay pactos en los cuales se definen esos procesos. Son pactos que no hay que reinventarlos mucho, solo hay que discutirlos, en los cuales el pacto de familia o el protocolo de familia lo que hace es definir los procesos de forma anticipada, de tal manera de institucionalizar una decisión, que no sea decisión de papá, o de abuelo, o de tío, sino que sea una decisión lo más objetiva posible. Y si se toma en un consejo, donde hay también miembros independientes, mejor todavía. Porque de esa manera se evalúan las oportunidades y cuando hay este tipo hay alto deseo, pero poca capacidad, el proceso puede tener dos versiones. Uno rotundo, y más bien se le busca otra forma de que pueda aportar, pero que no afecte a la compañía, si es que se puede conseguir un mejor profesional externo, o se los pone a prueba, para que en ese test, en esa prueba, se pueda la misma persona dar cuenta de que cierto cargo requiere 24 horas, 7 días a la semana, requiere un altísimo nivel de rendición de cuentas, incluso a otros miembros de familia, y mucha gente no se siente cómoda con eso, y solos prefieren ceder en su pretensión, porque realmente la realidad del día a día de cómo se ejerce esa pretensión no era lo que pensaban, y por lo tanto ellos mismos se abstienen luego de insistir. Mira que con la explicación que tú nos has dado hemos entrado sin querer queriendo, como decía un personaje de la televisión, ya diciéndole a nuestros amigos de la audiencia cómo se van y en qué elementos tiene que fijarse un protocolo familiar. Pero valdría la pena que no dejemos pasar que tú mencionaste que había que estudiar o referir la diferencia entre un consejo consultivo, consejo de familia y lo que es un directorio. ¿Cuáles serían? Si nos pudieras explicar, por favor. Sí. La gobernanza, que es una forma de institucionalidad para que las decisiones
los riesgos y la aceptación de esas decisiones sean mejor manejadas para reducir la incertidumbre, un poco tomando el mismo concepto, la mejor forma es definir las reglas del juego. Incluso la palabra, el concepto, si uno investiga, lo primero que te sale, ¿cuál es el concepto de institucionalidad? Es las reglas del juego. Ya sea de un país, ya sea de una familia o de una empresa, sea familiar o no. Y esas reglas del juego, mientras más claras estén y más de forma anticipada estén definidas, se mejora mucho la claridad respecto a temas que pueden ser fuentes de conflictos, incluso familiares. Por tal razón, la forma en que se toman las decisiones es uno de los elementos de esas reglas de juego. Y hay diferentes maneras de hacerlo. La tradicional de un modelo unipersonal es donde una sola persona hace todo, como buenas intenciones, y se pierde por falta de esa supervisión. Entonces, hoy en día es muy difícil entrar a créditos con multilaterales, por ejemplo, o créditos de proyectos de largo alcance y de alto impacto, sin demostrar cómo se manejan las decisiones. Si el fundador no está, ¿qué va a pasar? ¿Qué definiciones previas hay? ¿Cómo se manejan los riesgos? Entonces la conversación hoy en día es distinta y por lo tanto si las familias empresarias no están preparadas en eso, lo que puede haber es un problema. Roberto, ¿qué pasó? ¿Por qué hacemos ahorita? No, denle la última pregunta, que yo voy a terminar. Okay. Y el Sí. manejo de las sociedades. Y ojalá que este tipo de iniciativas como en la que estás participando tú con Global Consultant se repliquen mucho más, porque como siempre hemos comentado y se hablan las estadísticas nacionales e internacionales, te diría que el 85% de las empresas son familiares y es tarea de todos, no solo de la sociedad civil, del gobierno, sino principalmente de sus propios dueños, que éstas trasciendan en el tiempo por el efecto positivo y multiplicador que tienen. Roberto, qué gusto haberte tenido esta mañana. Ha sido un gran placer. Y esperemos volver a juntarnos aquí en este espacio. A ustedes, aquí amigos. Estaremos cuando quieras. Qué bueno. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos esta mañana y nos volveremos a ver la semana entrante con otro tema tan interesante como este. En I99 hemos presentado su programa de opinión y noticia, Diálogo. Con la veracidad e imparcialidad que nos caracteriza. Diálogo. Escúchenos de lunes a viernes. Esto fue su programa de opinión, Diálogo. Porque siempre hay un momento para un diálogo. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Guayaquil, prepárate. El viernes 22 de agosto vive una noche inolvidable con Pedro Capó en el Salón Presidentes del Centro de Convenciones. El artista que te hace cantar. Llega con toda su energía, carisma y buena vibra. No me vaya que no. Un show lleno de ritmo, alegría y corazón que no te puedes perder. Corre por tus entradas a redtickets.es y asegura tu lugar en este evento que hará vibrar tus sentidos. Pedro Capó en Guayaquil. En la calle me conocen como Valvoline. Voy siempre a mí. Aceite original, yo funciono para ti. Sí, Valvoline, yo estoy aquí. Vivo el fútbol con pasión, con todo el corazón. Sí, el fútbol es la pasión y Valvoline, el aceite original que nos mueve a todos. Con Valvoline, la pasión del fútbol es a todo motor. Sí, Valvoline está aquí. El lubricante original, larga vida tu motor. Valvoline está aquí. Lubricante ganador, larga vida tu motor. Valvoline, el aceite original. El concesionario Chevrolet con mayor crecimiento y cobertura. En tu auto vive lindo un territorio.
De Quito a Guayaquil hay una agencia Induauto cada 150 kilómetros. Descubre nuevos destinos. En Induauto está el Chevrolet que te gusta. Induauto está cada vez más cerca de ti. Visítanos hoy mismo y vive la mejor experiencia automotriz en vehículos, talleres de servicio, repuestos y accesorios. Induauto, vive en tu territorio. Visítanos en Quito, Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo, Milagros, San Borondón y Guayaquil. ¿Alquilas tu casa y quieres evitar complicaciones con el servicio eléctrico? ¿Tienes una